tardes. Les saluda Carla Reyes, miembro fundador de Acacia. Esta noche continuamos con nuestros foros empresariales, poniendo a un grupo de empresarios profesionales de Acacia Empresarial a su disposición para abordar temas relacionados a la reactivación económica. Acacia Empresarial es un grupo de 60 empresarios profesionales de diversas especialidades que ante la coyuntura actual pone a disposición del mundo empresarial sus conocimientos y experiencias en diversos ámbitos de la economía, industria y el sector de servicios a empresas, con el propósito de contribuir a la continuidad de sus organizaciones y emprendimientos. La dinámica consiste en una exposición de aproximadamente 25 minutos a cargo del expositor principal, luego los panelistas intervienen por 7 minutos cada uno, y como cierre, el expositor tendrá 10 minutos para sus conclusiones finales. Esta noche nuestro expositor es el señor Washington López, quien abordará los temas de elecciones presidenciales en USA, el impacto en la bolsa y el dólar. Washington es licenciado en Administración de Negocios Internacionales, con especialización en Finanzas por la Universidad San Ignacio Loyola de Lima. Analista de inversiones y especialista en Administración de Portafolios por la Bolsa de Valores de Lima, fundador y gerente general de Washington Capital. Su desempeño como analista financiero, Senior Quartz Report desde el 2010, trader docente, máster en finanzas, de la Universidad San Andrés, Universidad Anahuac, México y Bolsa de Valores de Lima. Columnista en el ámbito financiero del diario Gestión en Perú. Adelante, Washington, y bienvenido a este foro de empresarios profesionales. Excelente, muchas gracias, Carla. Buenas tardes con todos. Para mí es un placer nuevamente compartir con todos ustedes, y sobre todo con un tema tan importante, y sobre todo que está en todos los inversionistas, ¿no? Que cómo se daría el impacto respecto a si ganase las elecciones Donald Trump o el siguiente candidato Biden. Entonces, en definitiva, como bien sabemos, los mercados financieros tienen una sensibilidad directa ante estas decisiones. Podemos tomar un claro ejemplo como lo que hemos vivido en Perú, en el caso de Keiko y PPK, que conforme cada debate que iba avanzando, iba cambiando la expectativa de voto, y eso impactaba en los mercados financieros, en la renta variable, en el dólar, e inclusive en los activos refugios como el oro y el franco suizo o el yen japonés. Entonces, por lo cual, he hecho este taller para que ustedes puedan tener de perspectiva 360 a los especialistas indicados que puedan transmitir la experiencia de lo que han vivido años anteriores. Entonces, en este caso, la charla hemos denominado los impactos que generaría la incertidumbre respecto a los debates electorales del nuevo presidente para el próximo año, y hemos invitado a Wilber Galván, que va a hablar y va a comentar respecto al oro, que es un patrón refugio que se mueve directamente proporcional a cómo vayan los debates. Hemos invitado a Sonia justamente para que nos hable de las emociones tradicionales que tiene todo inversionista al momento de efectuar las compras y ventas, teniendo en cuenta que esta transacción va a generar mucha inestabilidad emocional en los inversionistas, y qué importante es mantener un buen equilibrio en sus inversiones. Y finalmente, nuestro director Daniel va a complementar respecto al lavado de activos y respecto al continente asiático y al impacto respecto a uno de estos dos candidatos. Bien, entonces, sin más preámbulo, yo quisiera compartir con ustedes un video que va a salir mañana publicado en el diario Gestión, que es un espacio que tenemos nosotros con ellos, que se llama Gestión y Bolsa. Este video les va a resumir en 5 minutos el primer debate que se ha generado entre Donald Trump y Biden, y en definitiva, para las encuestas, para los inversionistas americanos, cuál ha sido hasta la actualidad el favorito y cómo serían los impactos respecto a cómo se muevan estas tendencias. Una vez terminado el video, vamos a continuar con unos gráficos para explicarles cuáles serían las industrias que más se beneficiarían, y lo más importante, qué le recomendamos al inversor peruano respecto a estas oportunidades que puedan nacer o estos riesgos que puedan enfrentar. Bien, porque claramente, señores, nosotros somos totalmente conscientes que la bolsa peruana es una bolsa totalmente correlacionada a la bolsa americana, y nuestra moneda claramente está 100% correlacionada al dólar. Entonces, en definitiva, esta decisión que ocurre en el mercado americano
nos influye directamente, por lo cual hay que estar bien preparados y sobre todo tener estrategias alternas para el candidato que para el próximo mes se ponga como favoritos. Bien. Entonces, Carla, sin más preámbulo, ¿nos ayudas con el video, por favor? Donald Trump da positivo en el coronavirus y los mercados se desploman ante la incertidumbre. Bienvenidos, soy Washington López, gerente general de Washington Capital, y esto es Gestión y Bolsa. Hola. El mercado americano registró su primer mes en negativo desde marzo, corrigiendo 4.7% el mercado americano, 2% el mercado europeo, 1.5% el mercado asiático y 0.2% el mercado latinoamericano, después de mantener 5 meses consecutivos al alza estos mercados. La confirmación en la prueba positiva del coronavirus del presidente Donald Trump el viernes de la semana pasada ha profundizado el proceso correctivo de los principales índices americanos, perdiendo 0.9% el Dow Jones, 1.88% el Nasdaq y 0.56% el Standard & Poor's. Todos los inversionistas están muy atentos a octubre, mes que ha iniciado con alta incertidumbre e inestabilidad en los mercados, principalmente por las decisiones que definirán la tendencia para los próximos meses. Entre ellos tenemos la evolución del coronavirus en Trump, los debates presidenciales, el paquete de ayuda del Congreso americano, los datos microeconómicos y la curva de coronavirus. La evolución de la enfermedad de Trump respecto al coronavirus es incierta. Por un lado tenemos rumores que es asintomático, sin embargo la probabilidad disminuye al tener 74 años. Las expectativas y la incertidumbre incrementan al no tener mayor información. En caso de un cuadro crítico de coronavirus, las probabilidades de que Trump siga con su campaña electoral y pueda presenciar los debates disminuyen, lo cual en definitiva disminuiría su intención de voto y ampliaría la brecha que tiene con su competidor Biden. Este efecto generaría una corrección agresiva en las bolsas, mientras que una recuperación de su salud le daría mayor tranquilidad a los mercados. Trump estaría aislado hasta el domingo 11 de octubre. Las publicaciones de los datos microeconómicos de la semana pasada son considerados negativos. Las solicitudes semanales iniciales de desempleo se mantuvieron elevadas en 837.000 personas. Los ingresos personales disminuyeron menos 2.7% y el PMI manufacturero para septiembre se desaceleró 55.4%. La corrección del mercado americano se profundiza por los malos reportes del non-farm. El dato del viernes generó 661.000 empleos nuevos frente a las expectativas de 900.000 empleos. A pesar de ello, la tasa de desempleo sorprendió estas cifras al resultar 7.9%, mucho menor a lo reportado del mes anterior del 10%. El PBI de Estados Unidos se redujo drásticamente en el segundo trimestre, corrigiendo 31.4%, ligeramente superior respecto al esperado de 31.7%, estimado hace un mes. Sin embargo, la contracción de 31.4 quedará marcada como la peor de la historia. Las estimaciones son que el tercer trimestre tendremos un repunte sustancial a medida que siga reaperturando los diversos estados del mercado americano. Sin embargo, las expectativas para el invierno americano no son favorables, ante la posibilidad de una segunda ola de coronavirus, la cual ya se está presentando en Europa, confirmándose la cuarentena en Madrid y potencialmente en Londres. Respecto al primer debate presidencial entre Trump y Biden, la crítica especializada fue muy dura en relación a que la discusión de los principales temas fue empañada por los ataques personales entre los candidatos, impidiendo un buen desempeño del moderador al no respetarse los tiempos en las presentaciones. La encuesta de CNBC encontró que el 53% de los votantes probables en todo el país dijeron que Biden hizo un mejor trabajo en el debate, en comparación con el 29% de Trump. La encuesta también encontró que el 45% de los encuestados dijo que Trump tuvo un desempeño peor de lo esperado, mientras que el 11% dijo lo mismo de Biden. Solo el 2% de los encuestados dijo que el debate cambió su voto, frente al 98% que se mantiene intacto. El promedio de encuestas nacionales de NBC News hizo que Biden subiera 7.9 puntos por encima de Trump, mientras que Real Clear Politics mostró a Biden con una ventaja de 6.6 frente a Trump. En conclusión, las proyecciones no son nada alentadoras para los próximos meses. Con una economía desacelerada, riesgos latentes como la incertidumbre de la enfermedad de Donald Trump, el no acuerdo de la ayuda fiscal del Congreso,
el aumento de las cifras del coronavirus y la probabilidad de cerrar nuevamente la economía son los factores que en definitiva profundizarían la corrección de los mercados financieros. En conclusión, recomendamos mantener una posición defensiva en donde tenga mayor exposición de sus inversiones en cash o en activos refugios como el dólar, el oro y el franco suizo. Vamos a analizar el mercado americano a través del Standard & Poor's. Como mencionamos en el video anterior, veamos un posible rebote del mercado a la zona de 3.358, en donde en definitiva la media de 50 puntos iba a funcionar como una resistencia importante. Claramente, recalcamos nuestra tendencia bajista ante el mercado americano y los riesgos que contempla esta estructura. Si el mercado americano llegase a romper los precios de 3.208 puntos, en definitiva el mercado americano entraría en un riesgo muy alto en la perspectiva técnica, realizando un hombro cabeza a hombro que en definitiva llevaría los precios del Standard & Poor's a la zona de 3.045 puntos para posteriormente ir a tomar la zona de 2.700, 2.724 puntos, en donde tenemos el 61.8 Fibonacci de toda la suba. Claramente la noticia que hemos recibido el fin de semana respecto a la hospitalización de Donald Trump, claramente va a generar que el mercado abra con un gap bajista, lo cual en definitiva, si este resultado se agravia respecto a la salud del presidente americano, en definitiva esta visión técnica bajista tomaría gran fuerza y se generaría una caída muy similar a la que tuvimos entre febrero y marzo con el efecto del coronavirus. Desde la perspectiva de largo plazo, siempre nosotros mencionamos que los mercados son cíclicos y ciclotímicos y que los patrones y las figuras siempre se reflejan a lo largo de la historia. Como podemos observar, el 2020 es un año muy similar al 2018. El 2018 el mercado justamente tuvo 6 meses al alza desde marzo hasta septiembre, para posteriormente en septiembre corregir y perder toda la suba que el mercado realizó en esos 6 meses. Claramente el patrón es muy similar para el 2020. El mercado hizo piso en marzo y subió hasta septiembre hasta los máximos de 3.589, máximos históricos que generó justamente también en el 2018. Por lo cual, desde hace varios meses atrás, venimos proyectando nosotros que el mercado americano se encuentra totalmente sobrevaluado y próximo a generar una corrección muy importante a los mercados, que en definitiva también lo anticipa los desaceleradores técnicos. Una estructura que en definitiva se genera una divergencia con los precios en el 2018 y actualmente también ocurre en el 2020. Por lo cual, una corrección a la zona de 2.783, que posteriormente podría profundizarse a la zona de 2.189, creemos que es lo más probable que ocurra para el mercado, el cual está iniciando una tendencia a la baja. En el 2020 se registraría la caída del PBI más grande de los últimos 100 años en el Perú. En el segundo trimestre del 2020, el PBI registró una contracción de menos 30.2%, explicado por la disminución de la demanda interna del menos 27.7%, y el comportamiento negativo de nuestras exportaciones en menos 40.3%. Según las proyecciones, el PBI anual debería finalizar en menos 12% tras la crisis del coronavirus, el cual ha generado una disminución del empleo formal en menos 47%, con 2.4 millones de puestos perdidos, y un incremento significativo en el nivel de la pobreza que puede pasar del 20% a más del 27% según las cifras oficiales. El presidente del Banco Central, Julio Velarde, dijo que se proyecta este año una inflación de 0%, aunque existe el riesgo de que se presente una deflación, caso que el BCR va a intentar evitar. Respecto a la Bolsa de Valores de Lima, se generó una corrección en el S&P/BVL de menos 4.1%, cerrando en 17.926 puntos en septiembre. Sin embargo, la corrección fue mayor en el EPU, con menos 7% de corrección, impactando por la depreciación del sol. Desde la perspectiva técnica, vamos a analizar la Bolsa de Valores de Lima a través del EPU, ETF que replica el comportamiento en términos de dólares. Como podemos observar, el EPU se encuentra en un canal bajista que mencionamos en el video anterior desde el 2018, ¿bien? Por lo cual, si el EPU perfora los mínimos de 28.62, en definitiva la tendencia bajista toma mayor fortaleza e iría en búsqueda de la zona de 25.70, 24.79, en donde tenemos los recortes Fibonacci del 50% y 61.8 respectivamente.
Por el lado de largo plazo es importante mencionar de que en septiembre la Bolsa de Valores de Lima confirmó una llave de reversión bajista, un patrón técnico de alta confianza que en definitiva nos confirma que el próximo mes va a ser a la baja a la zona de $25. Este patrón técnico, como pueden ver en el gráfico anterior, ocurrió en el 2019, en abril, ocurrió en mayo del 2018, ocurrió el 1 de enero del 2013 y los máximos en enero del 2011. Con lo cual podemos observar que la probabilidad y la confianza hacia la tendencia a la baja los próximos meses del mercado peruano tiene un alto nivel de probabilidad. Por lo cual nuestra recomendación sigue siendo para los inversionistas proteger sus capitales, salir de la renta variable, estar en cash y esperar la zona de compra en la zona mencionada de $24-25. El sol peruano continuó su caída constante en las últimas semanas, superando la barrera psicológica de 3.60 soles por dólar por primera vez en 20 años. La depreciación del sol en lo que va del año supera el 8%, siendo una de las monedas con menor volatilidad en la región, comparado frente a una depreciación del peso mexicano arriba del 11%, el peso colombiano en 12.9% y el real brasilero en 30.5%. Es importante mencionar las intervenciones del BCR para mitigar la volatilidad del tipo de cambio, el cual ha intervenido a través de swaps cambiarios por 12 millones de soles entre enero y junio, lo cual ha servido para mitigar la volatilidad del dólar. Respecto al tipo de cambio, podemos observar cómo se ha roto la resistencia este año en los máximos de 3.59, actualmente cotizando el tipo de cambio en 3.61.85 al cierre del viernes. Claramente, señores, es importante mencionar que el tipo de cambio realizó un triángulo en onda 4, el cual al romper la estructura va a ir como objetivo a la zona máxima del triángulo, el cual tenemos como target el 3.65, que coincidentemente coincide con los máximos que tocó el tipo de cambio en el 2002 en el gobierno de Toledo. Si bien esa es nuestra proyección de corto plazo, en el mediano plazo detectamos que el tipo de cambio continuará depreciándose a la zona de 3.75 para posteriormente terminar en los máximos de 3.85, un target a través de las extensiones Fibonacci que realizamos a través del ciclo de Los metales registraron una semana positiva, realizando el oro un comportamiento alcista nuevamente a la zona de $1.900 por onza, generando 2.5%. La plata duplicó el rendimiento del oro, cerrando en $23.87 la onza de 22.84. Finalmente, el cobre se sigue manteniendo en los precios de 2.97. Es importante mencionar que las últimas noticias respecto al coronavirus, tanto el rebrote en Europa y el contagio de Donald Trump, ambos factores generan una oportunidad de compra de oro, no solamente como activo refugio, sino que en ambos casos, un segundo rebrote en Estados Unidos y en Europa, los bancos centrales tendrían que seguir emitiendo liquidez para poder contrarrestar la desaceleración económica, dándole otro impulso importante al oro, el cual podría llegar a la zona de $2.500 la onza. Dentro de los datos más importantes para esta semana, tenemos el martes 6 el déficit comercial americano, el miércoles 7 el debate americano entre los vicepresidentes Pence y Harris, y el viernes 9 la inflación de Estados Unidos. Esperamos que este video sea de guía y ayuda para todos los inversionistas. Soy Washington López y esto fue Gestión y Bolsa. Excelente, muchas gracias por el video. Como pueden ver, hemos hecho un breve resumen del debate y sobre todo los impactos que esto ha influido en la bolsa americana, en la bolsa peruana, en el tipo de cambio y en el oro, que son los 4 mercados que vamos a analizar profundamente en esta charla, ¿de acuerdo? Entonces, como bien pueden ver en la diapositiva compartida, nosotros lo que queremos otorgarles a través de esta charla es la experiencia que hemos vivido a través de estos 12 años analizando los mercados financieros. Yo viví muy de cerca las elecciones anteriores en Estados Unidos, en donde claramente Hillary Clinton versus Donald Trump, la favorita era, y por una brecha más del 5 a 10%, era Hillary Clinton. Prácticamente hasta los especialistas políticos daban confirmada la elección para Hillary Clinton. Sin embargo, se pudieron dar cuenta que al final quien ganó las elecciones fue Donald Trump, y obviamente estas expectativas se reflejaron en el mercado financiero.
Estas expectativas generaron una gran volatilidad no solamente en el mercado americano, sino en el oro, y como les decía, por ende al dólar y a la bolsa peruana, por lo cual son noticias que impactan en definitiva las inversiones de todos los peruanos, ¿bien? Entonces, claramente nosotros detectamos un escenario actual, un escenario de alta incertidumbre y volatilidad, ¿bien? ¿Qué quiere decir esto? Que conforme siga iniciándose el segundo, el tercer y cuarto debate, así sucesivamente, los mercados financieros van a generar esta volatilidad muy similar a la que ocurrió en el año 2016, y de acuerdo al candidato que tenga mayor intención de voto, vamos a ir visualizando este beneficio a estos sectores importantes, ¿bien? Entonces, hay un criterio que hay que tener en cuenta, que los mercados son cíclicos y al margen de ser cíclicos son ciclotímicos, ¿bien? Entonces, la gran pregunta de todos nosotros es, ¿en qué situación se encuentra ahora el mercado americano? ¿Bien? ¿Está dentro del ciclo alcista o dentro del ciclo bajista? Y algo muy importante a mencionar es cómo operan los mercados ante un gobierno republicano. Y este es un dato muy importante que me gustaría compartir con ustedes, que justamente está publicado en el libro de mi maestro, que es Roberto Ruarte, y él nos informa que toda crisis financiera en Estados Unidos fue justamente en gobierno de republicano. La crisis del 87, la crisis del 91, la crisis del 2001 y la crisis del 2008 fueron justamente con presidentes de la rama republicana. Por lo cual no nos sorprendería que Donald Trump también generase un efecto similar. Para ello, lógicamente nosotros tenemos dos visiones, dos posiciones que los mercados financieros tendrían una correlación directa conforme gane Donald Trump o gane Biden, ¿sí? Siguiente diapositiva, por favor. Entonces aquí les mostramos el ciclo económico, ¿bien? Y este ciclo económico va muy de la mano con las expectativas del mercado. Claramente, algo muy importante a destacar es que el mercado va a adelantar al ganador, y eso lo tienen que tener ustedes muy en cuenta, ¿sí? No solamente a través de la intención de voto, sino que los mercados financieros claramente anticipan, ¿bien? Son el cálculo anticipador siempre en toda economía. Yo les doy un ejemplo con Perú. En el año 2015, que pasaba el 2016, justamente Perú tenía las elecciones, ¿de acuerdo? La bolsa, el 2015 fue una de las peores en la TAM, perdió 35% si no me equivoco, pero venía de perder casi un 70% de los máximos del 2012. En definitiva, había ese escepticismo y mucha incertidumbre en los mercados. ¿Qué sucedió? Hubo cambio de presidente, salió Humala, otorgó el cargo PPK en una disputa muy grande con Keiko, en donde en definitiva tuvimos una sorpresa también con Kuczynski de presidente, y los mercados hicieron piso y no hicieron más que subir en el 2016, 2017, 2018. ¿Esto por qué es? Porque el mercado ya había descontado las peores situaciones que había pasado el mercado peruano, por lo cual la expectativa ante un nuevo presidente, un presidente sea Kuczynski o Keiko, el mercado financiero, la bolsa de valores, ya había anticipado ese piso, por lo cual eso es exactamente lo que nosotros queremos advertirles. En el caso de Estados Unidos es totalmente lo contrario. La bolsa americana tiene una divergencia histórica frente a la economía real y la bolsa de valores. Hoy la bolsa de valores en Estados Unidos registra nuevos máximos históricos frente a una economía que se está recuperando y está intentando obtener no solamente por los datos microeconómicos, sino por el GDP, salir de una recesión y no entrar a una depresión. O sea, tanto Estados Unidos como todos los países latinoamericanos se encuentran en el medio de esa situación. Algunos países latinoamericanos, por no poder controlar la crisis pandémica, están entrando ya a una depresión. Sin embargo, países como Suiza, ¿no?, o como Canadá o Australia, en definitiva han salido, o China, claramente, han sabido salir rápidamente de esta recesión. China, el mes anterior, ya generó crecimiento, o sea, ya salió de una recesión. Entonces la pregunta es, ¿cómo le va a afectar a cada país esta crisis o esta post-crisis del coronavirus? Y ese es un tema muy importante que también vamos a tocar con Wilber Galván. O sea, Perú tiene dos lados de la moneda. Tiene un lado positivo, que es que el precio de los metales hoy están en máximos históricos, tanto el oro, la plata y el cobre, pero por otro lado tiene la crisis pandémica, y por un lado exógeno
tiene las elecciones americanas y qué le va a pasar a la bolsa americana, que no es algo que los inversionistas peruanos no puedan visualizar o no tomen en la ecuación de sus inversiones. Porque claramente podemos ver la correlación directa que existe entre la bolsa de Lima y la bolsa americana. Cuando vino el periodo del coronavirus, la bolsa americana perdió 35% entre febrero y marzo, y la bolsa peruana perdió 45%. Es ahí donde los fondos de inversión, las AFPs y todos estos fondos que apuestan hacia un bull market en Estados Unidos o en Perú, se fueron afectados más del 35-40% este año, ¿no? Si bien hemos visto un rebote en B en la bolsa americana, este rebote en B no se ha dado en la bolsa peruana ni en los fondos de inversión, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita, digamos que nos encontramos en un punto en donde el inversionista debe estar precavido ante todos los efectos exógenos que pueden impactar en un plan de inversiones, y lo más importante que siempre recomendamos es que el inversionista debe tener hoy más que nunca cautela y debe tener una posición defensiva, ¿no? Dentro de esta posición defensiva, obviamente, recomendamos que se distribuya mayor porcentaje de los portafolios en oro, en dólar, en cash incluso, ¿no? Para que en el 2021, conforme tengamos una coyuntura y un escenario de mayor precisión, ¿no?, hacia largo plazo, poder invertir los flujos con un menor riesgo para obtener un retorno mucho más importante. Bien, siguiente, por favor. Excelente. Aquí yo les demuestro claramente que justamente las crisis americanas fueron en gobiernos republicanos, ¿no? Ahí pueden ver la caída del 73, del 87, del 2001, del 2008, y esta crisis que estamos proyectando nosotros el 2020, que en definitiva, como les mencionaba, la pregunta es ¿en qué situación, ¿no?, se encuentra el mercado americano? Porque de acuerdo a esta situación es donde van a nacer las proyecciones respecto a los ciclos, ¿bien? Eso siempre hay que tener en cuenta. Siguiente, por favor. Excelente. Algo importante a tomar en cuenta es que cada vez que hubo un proceso electoral, la incertidumbre siempre va a generar correcciones en los mercados. Entonces, al generarse esta corrección por un principio fundamental, los inversionistas salen en la renta variable para simplemente mantener una posición en cash para ver qué candidato sería el electo, y eso genera un aumento de la demanda de dólares, por lo cual el dólar aumenta a nivel mundial, se fortalece frente ante los activos subyacentes, no sé, el euro o monedas emergentes. Entonces, por eso que nosotros mencionamos de que el tipo de cambio en definitiva tiene una tendencia alcista para los próximos meses. Bien. Siguiente, por favor. Bien, y respecto a los dos candidatos, ¿no?, que en definitiva, si ustedes escuchan a los especialistas, ambos coinciden de que hay sectores que se van a beneficiar, pero en definitiva hay sectores también de que, digamos, van a perjudicar todo el avance que ha podido tener, entre comillas, el mercado americano, ¿no? Si bien a Trump se le felicita, ¿no?, o se le felicitaba por haber sido uno de los presidentes con mejor datos económicos frente a Estados Unidos, que había logrado una tasa de desempleo récord, un crecimiento del GDP récord, claramente sabemos de que esta recuperación y este efecto se ha logrado en base a un aumento de la deuda histórico en Estados Unidos, ¿no? Donald Trump, si bien, digamos que puede cerrar un periodo con unos datos microeconómicos muy positivos, el efecto es de que las decisiones que él ha tomado en el largo plazo pueden tener situaciones muy críticas, como por ejemplo el reducir impuestos a los ricos o a las empresas, que en definitiva está afectando el margen futuro. Bien, entonces, dentro de la planificación de Trump, en definitiva, hay diversas decisiones que claramente Biden ha dicho que no los va a continuar, que así como Trump eliminó el Obamacare, Biden, en definitiva, en su gobierno, podría recortar o volver a la normalidad todos estos estímulos que ha generado Donald Trump respecto también al coronavirus y salir de esta crisis pandémica, que es otro de los logros que se le destaca a Trump, en definitiva. Y por otro lado, tenemos también todas estas noticias que ya hemos leído respecto a la personalidad de Trump y a los problemas que ha generado con Asia, con China, con México, ¿no?, respecto al muro, respecto a la guerra comercial.
Entonces, claramente es un presidente que no es querido por todo Estados Unidos, pero en definitiva tiene un gran porcentaje que cubre y lo solidifica, ¿bien? Por otro lado tenemos a Biden, que ha sido vicepresidente, ya ustedes han visto el debate, un debate en definitiva que yo creo que se generó bajo una perspectiva de decisiones y propuestas que ya el mercado había descontado, no se dijo nada nuevo, no hubo información que pueda preocupar a los inversionistas o que pueda darle mayor alcance o olfato. Yo creo que en los próximos debates definitivamente va a haber información que va a sorprender a los inversionistas. Creo y soy consciente de que Trump tiene varias cosas que responder, no solamente con los impuestos, y creo que en definitiva esto va a generar mucha volatilidad e incertidumbre. Por eso les vuelvo a mencionar que la posición defensiva es la que mayor destacamos. Las personas que estén en fondos mutuos o en AFPs, recomendamos ir al fondo más conservador para que no se afecten en caso haya una turbulencia como hubo en febrero y marzo, que el mercado se cayó 35% por este efecto del coronavirus, ¿de acuerdo? Entonces ahora, a continuación, vamos a ver cuáles son estos sectores que más se van a beneficiar, para que ustedes puedan ir detectándolo como una oportunidad de compra y ver dentro de ese sector cuál es la empresa que mayor potencial tiene para ustedes. Siguiente, por favor. Bien, bueno, estos son breves números de la encuesta, en definitiva eso ya lo habíamos visto en el video, sabemos que Biden tiene un favoritismo muy corto, pero que en definitiva, respecto a cómo vayan los debates, esto puede ir aumentando a favor o en contra de cada uno de estos participantes. Claro, importante mencionar de que la enfermedad de Trump, que si bien es un tema que no sabemos cómo evolucionar, que si bien Donald Trump tuitea de que se encuentra muy bien, claramente él está por entrar recién a los días de riesgo, que es entre el séptimo y el 10º día. Entonces, para mí esta semana realmente va a ser de mucha información y hay que esperar cómo termina esta situación. Porque de tener un cuadro complicado, Donald Trump, así como dijimos en el video, eso imposibilitaría que Donald Trump pueda presentarse en los próximos debates, teniendo que ir el vicepresidente, lo cual en definitiva perdería su liderazgo y sobre todo su propósito. Esto podría afectar fuertemente la candidatura de Donald Trump respecto a los favoritos. Muchas personas me empezaron a preguntar si era posible que este efecto de coronavirus pueda imposibilitar las elecciones de Estados Unidos, que por ejemplo Donald Trump tenga un cuadro que ponga en tela de juicio su salud y que se suspendan las elecciones. Bueno, es importante mencionar a todos de que eso es imposible que ocurra por la Constitución americana. Bien, o sea, las elecciones ya tienen fecha, se van a regir definitivamente en esa fecha, y por ende Donald Trump estaría en desventaja en caso tenga un cuadro complicado del coronavirus, porque eso lo imposibilitaría de seguir participando en los debates y en su campaña. Bien, siguiente, por favor. Ok, aquí les mostramos un poco las variaciones. Como pueden ver, el retorno de los 3 meses previos respecto a cómo van las elecciones, podemos ver de que las empresas que más se han beneficiado son las empresas de energía, de finanzas y de tecnología. Esto es claramente porque quien está liderando las encuestas es Biden. Sin embargo, como yo les mencionaba, va a ser muy importante para mí los últimos debates y cuando nos acerquemos a la fecha de la elección, porque ahí en definitiva vamos a ver esta volatilidad que yo les mencionaba. Siguiente, por favor. Bien, entonces hay que tener algo muy importante. Los sectores ganadores, bien claramente es el sector con Donald Trump, el sector de infraestructura, energía y finanzas, ¿bien? Claramente con los bancos, por todo el estímulo que Donald Trump ha generado para que se le inyecte liquidez a la economía. Sin embargo, los sectores que más se benefician por Biden, siguiente por favor, es la tecnología, la energía y la infraestructura, ¿de acuerdo? Entonces, siempre hay que tener en cuenta las políticas y las decisiones que van a hacer estos presidentes, ya que en definitiva, como podemos ver, el sector financiero, y eso es algo importante que me dijo mi maestro, nunca ha habido un bull market si no fue con alza del sector financiero. Y esta es la primera vez que el mercado americano está en máximos históricos y el mercado financiero no está realizando esos máximos. Todo lo contrario, acciones como JP Morgan, Citibank, Wells Fargo, están inclusive con retornos negativos en lo que va del año. Ustedes lo pueden ver también con la empresa Credit Corp, que un poco sigue la correlación de estas empresas bancarias americanas.
La empresa Credit Corp en Perú ha perdido más del 10% este año en el precio de sus acciones. Bien, entonces, claramente, para nosotros, digamos, estos candidatos, conforme vaya aumentando las especulaciones, ¿no? O si nos acercamos a la fecha, vamos a ir viendo cómo reaccionan estas industrias. ¿Bien? Siguiente, por favor. Siguiente. Ok. Perfecto. Esa diapositiva. Entonces, una más, por favor. Una más. Siguiente. Una más. Excelente. Este es el gráfico que concluye la información que yo les estaba mencionando. La bolsa americana, antes de las elecciones, todo este año, ha realizado ese gráfico, como pueden ver, que está en máximos históricos. La caída que generó, esa caída que pueden ver en la parte final de la diapositiva, fue la caída del coronavirus. Pero como pueden ver, la bolsa se recuperó rápidamente de esta caída por la inyección que generó la Reserva Federal con 6 trillones de dólares y la política fiscal con 3 trillones de dólares, generando un total de 9 trillones de dólares a la economía. Lógicamente esto ha sido el efecto de la maquinita, como le llaman, ¿no? Emisión monetaria indiscriminada para generar esta reactivación económica. Como les digo, en el corto plazo este efecto siempre va a funcionar. El efecto de liquidez, pónganse ustedes en el caso, ustedes son empresarios y mientras tengan liquidez van a seguir pagando todas sus planillas, todas sus responsabilidades. El problema va a ser si las empresas dejan de ser rentables y generar earnings, generar utilidades, ¿no? Ahí va a estar el problema, y les doy dos datos importantes, que la tasa de morosidad en Estados Unidos ha subido del 8 al 12%, y el porcentaje de empresas zombies ha subido del 25 al 30%. Entonces, en definitiva, este efecto del coronavirus, si bien la respuesta, el manotazo abogado o la respuesta automática fue generar liquidez para poder solventar este riesgo pandémico, lo que todos los economistas coincidimos es que esto es una enfermedad que va a atacar en el largo plazo. O sea, lamentablemente, este efecto de emitir liquidez tan rápido en la economía va a generar altos ratios de inflación, lo que en definitiva al final van a tener que subir las tasas de interés, y eso podría generar un crash en los mercados. Bien, entonces hay que tener mucho cuidado frente a estas cotizaciones de la bolsa, porque en definitiva, no solamente si es que gana Trump o Biden, este efecto podría exponenciarse, ¿sí? Sino porque en definitiva nosotros creemos de que esta suba de la bolsa de valores es una suba artificial, no es una suba sostenible. Por lo cual, si gana, por ejemplo, el presidente Donald Trump, lo más probable es que la burbuja pueda continuar tal vez por unos meses más siguiendo su política, siguiendo su dirección, y que el 2021 en definitiva algo afecta a los mercados financieros, pero claramente detectamos estabilidad y continuidad de una tendencia alcista en el gobierno de Donald Trump, si él fuese el ganador. Pero en caso gane Biden, señores, se generaría una gran sorpresa, y para nosotros el mercado caería más del 35%, exactamente como ocurrió en el coronavirus, por un efecto de incertidumbre e inestabilidad. Recuerden que los inversionistas lo último que quieren es la palabra del riesgo. Los inversionistas huyen del riesgo, justamente a factores refugio. Y este riesgo es lo que estamos próximos a vivir en caso exista una elección en Estados Unidos de incertidumbre, de que hasta el último momento no se sepa quién es el ganador o no haya un favorito. Eso va a afectar más aún a los mercados por las expectativas que justamente habíamos mencionado, ¿sí? Entonces, para ello, siguiente por favor, para darle la conclusión. Excelente. Ese es el corto plazo de la bolsa americana. Como podemos ver, desde el piso que se generó en marzo, la bolsa americana ha subido prácticamente 6 meses consecutivos, 6 meses adormecido, ¿no? Generando una irrealidad con la economía, porque en definitiva no puede ser que la bolsa de valores haya subido 30%, mientras que las utilidades de las empresas no recuperan ni el precio del año pasado, ¿no? No hay ninguna empresa que esté generando earnings bajo esta estructura de crisis pandémica, ¿bien? Sin embargo, la corrección que estamos nosotros anticipando es a la zona de 3.000 o 2.700 puntos, lo que sería prácticamente en promedio una corrección del 15% en la bolsa americana, que podría profundizarse a una caída del 25 o 30% en la bolsa peruana, ¿sí? Entonces, a continuación, yo cierro la idea de la exposición para darle el turno a los siguientes panelistas para poder debatir respecto a justo esos temas puntuales que había mencionado.
Primero, la relación del oro, bien, como factor de beneficio a la economía peruana, y el efecto emocional del inversionista para que no se deje llevar frente a una mala decisión, ¿no?, respecto a lo que escucha en los medios de prensa o se deje influenciar por lo que dan los medios de prensa, ¿bien?, para finalmente ver la postura de China frente a esta situación electoral. ¿Bien? En tus manos la presentación, Carla. Muchas gracias, Washington. Realmente súper interesantes los temas que has tocado, sobre todo cómo el efecto Trump afectaría realmente en la economía peruana, en la cotización del dólar, el precio del oro, el tema de la bolsa americana, todos los temas realmente que has puesto en mesa para este sector empresarial para tomar decisiones. Muchas gracias. Como primer panelista y siguiendo el foro, tenemos al señor Willer Galván. Él es director ejecutivo de Upermin Latam, empresa líder en minería subterránea. Willer es una persona de esencia emprendedora, muy creyente de Dios, con la misión de ayudar a transformar vidas. Willer realmente es un experto en negocios internacionales, desarrollos tecnológicos y proyectos sociales. Le encanta el arte, los negocios, la música y viajar. Adelante, Willer. Buenas a todos. Muchas gracias, Carla, y muchas gracias, Washington. Un panorama muy claro de todo lo que se viene, lo que se ha habido y lo que se viene, ¿no? Entonces, yo creo que con eso todos entendemos un poco más dónde estamos parados. Me toca hablar del oro, ¿no? El oro, ese metal para mí medio melodramático, porque vive mucho de emociones, necesita a veces mucha novela, y le voy a explicar por qué, ¿no? A diferencia del cobre, por ejemplo, que el cobre está sustentado en fabricación, es decir, el precio del cobre sube porque China consume más, fabrica, bueno, y lo vende, lo meterá en carros y todo. El oro no se sustenta realmente en producción o consumo, curiosamente. Como todos sabemos, es un metal refugio, y por eso es que a veces se dice la frase, no todo lo que brilla es oro, se aplica hasta para el oro, ¿no? Yo les cuento, por ejemplo, nosotros hemos tenido operaciones año 98, operaciones mineras en Perú, en oro, con una compañía minera de oro, donde el precio del oro estaba en 200 y pico dólares, ¿ya? Ustedes saben que así como hay inflación de un país, hay inflación minera también. Y el punto de equilibrio era, en esa época, 300 dólares, pero ni siquiera se llegaba a eso. Imagínense, complicado, ¿no? Y ya tipo 2004 estaba en 400 y pico dólares, 2008, 1000 dólares, 2008, ¿no? Año de crisis, 2000 dólares. Actualmente, un punto de equilibrio en un costo de producción de oro, y ponle punto de equilibrio incluso con ganancia, está entre los 1000 y 1400 dólares, dependiendo de la eficiencia de una mina, ¿no? Uy, pero ¿qué nos encontramos? Que está en 1900. O sea, ahorita realmente no interesa si se consume o no se consume oro. Miren, acá es netamente, como lo dije, depende de la novela, ¿no? Y en este caso, el oro siempre ha estado muy amarrado a crisis, a incertidumbre, ha estado amarrado a, en este caso, ya que hablamos de elecciones presidenciales en Estados Unidos, a que si se van por derecha, a riesgo, ¿no? Entonces, si ya estamos en 1900, en época de pandemia, de refugio, ¿qué se viene? Como nos ha explicado Washington, tenemos un Trump, tenemos un Biden. Cada uno acusa al otro de que le va a dar, de que no va a generar prosperidad a Estados Unidos. Pues ambos, y ahí ustedes saben que los inversionistas también son pro-Trump, pro-Biden. Por lo tanto, a la hora de la hora, es un escenario de incertidumbre. ¿Quién gana? Gana el oro. ¿Qué más hay? Bueno, ahorita digamos la guerra comercial con China. El gran ganador de una guerra comercial con China sería el oro, por refugio. Sin embargo, se supone que hay un preacuerdo
pero con la última, digamos, con las últimas elecciones en la Cámara de Representantes, que hay más demócratas, probablemente quieran bloquear la ratificación de ese acuerdo, con lo cual una guerra comercial con China abierta, ¿no? Podría generar también cierta incertidumbre, ¿no? Eso como tema internacional, o sea, en general ahorita el sustento del oro no va a tener mucha correlación con la producción y con la minería en sí. Pero, ¿quién se va a beneficiar mucho? Definitivamente la minera. Si por onza uno tiene excedentes, ¿no? Excedentes de precio de 400, 500 dólares por onza, imagínense. Yo me acuerdo la época en que eran 10 dólares más, 5 dólares más, hasta 400, 500 o hasta 600 dólares más, pues es muy buen negocio invertir en minería de oro. ¿Ya? Minería de oro, en Perú, ¿qué tenemos? Tenemos compañías mineras como Horizonte. Ellos, o sea, en el grupo Horizonte también tienen Campo Fe, tienen otras cosas, pero tienen oro. Es en la zona de la Sierra de Trujillo. Ahí también está Poderosa, los Marzano, pues tienen oro. Y si bien es cierto, las vetas han estado volviendo más angostas, ha estado un poco complicándose la producción, pero este alto precio compensa cualquier cosa, ¿no? Esos son subterráneas. En Tajo Abierto, bueno, tenemos pues clásicos como Yanacocha, donde los volúmenes, si estamos hablando de Tajo Abierto, los volúmenes permiten pues que se pague, ¿no? Se pague cualquier operación. Es importante saber, quizás un tema técnico, que usted sabe que en la producción de cobre siempre viene un poquito de oro. Obviamente, como es marginal, muchas veces no se contabiliza o no se cuenta como el tonelaje principal de una mina, pero en todas, nosotros acá en Perú produciendo cobre o en África produciendo cobre, siempre tiene su pequeño porcentaje de oro. Si ustedes multiplican y acumulan y con este precio alto, pues les va a empezar a ir bien esas mineras también de cobre, ¿no? Entonces, yo creo que el mercado peruano, que está muy fuertemente arraigado en cobre, Southern, Cerro Verde, Antamina y todas las que cantan, pues le va a ir muy bien, ¿no? Pues le va a ir muy bien. Entonces, esto se va a ver con planes de inversión y con temas de producción, que lo bueno es que en minería, para los proyectos corrientes que están funcionando, no se vino una elección presidencial en Perú, no nos va a afectar a los proyectos que ya están corriendo porque dependemos de los precios de los metales, ¿no? Y si los metales están altos, es una muy buena noticia. Entonces, bueno, por ese lado es lo que tendría que decir. Así que no todo lo que brilla es oro, pero la novela ayuda y está bonito el mercado, ¿no? Gracias, Washington. Gracias, Carlos. Gracias, Willer, a ti por tu mirada de una perspectiva bastante aterrizada, digamos, al tema de los metales para la presentación que nos ha compartido Washington, ¿no? Definitivamente poniendo al impacto de estos mismos y al oro como un jugador principal y primordial en la economía también. Ahora vamos a tener una mirada más de contención emocional al sector empresarial a cargo de Sonia Romero. Sonia es administradora de empresas, psicoterapeuta, coach, consteladora organizacional, tiene un diploma en neuroliderazgo, máster en programación neurolingüística y Scrum Master. Actualmente es gerente general de Unlimited Consultoría y Coaching y directora de marketing de la International Coaching Federation. Adelante, Sonia. Gracias, Carla. Buenas noches a todos. 20 años de experiencia en banca y los últimos 10 en inversiones me han permitido observar el comportamiento de los inversionistas, concluyendo que solo aquellos que pueden sostener sus emociones para pasar esta dinámica bursátil con sus constantes oscilaciones son aquellas personas que han desarrollado competencia emocional. Aunque sea una frase muy trillada, toda crisis trae una oportunidad, porque el dinero no se evapora en una crisis, simplemente cambia de mano. Y solamente podemos aprovechar la oportunidad si nos preparamos para enfrentar esta coyuntura, sobre todo en el lado emocional, porque los seres humanos vivimos y operamos en emociones, no están fuera de nuestras decisiones, y la intensidad de estas mismas justamente se presentan en el momento que invertimos en la bolsa. La casuística
dice que para la gran mayoría de las personas el dinero significa poder, prosperidad, respeto, también amor y envidia. ¿Estas emociones nos ayudan a tomar decisiones o nos complican? Si dejamos que las emociones nos invadan y además estamos influenciados por creencias personales y demandas sociales, vamos a llegar a tomar decisiones que muchas veces pueden ser consideradas hasta irracionales. Nuestro mindset o actitud mental es lo más importante en el mundo del trading, donde poco servirán las recomendaciones de los demás si la ansiedad y el estrés nos nubla el pensamiento, no logrando analizar bien, con claridad, la información. Sin lugar a dudas, hay dos emociones principales que embargan a los inversionistas sin que sean las únicas. Y estas son el miedo a perder y el deseo de la gran riqueza traducido en ambición que puede llegar a convertirse en codicia. El proceso racional emotivo de la inversión es muy simple. En el primer momento surge una emoción grande, cuando entro a la bolsa hay un optimismo por si es que el precio sube, ¿no? Hay una confianza porque acerté en la inversión. El mercado me está dando la razón. Y en ese momento pienso en incrementar mi posición. Por la avidez que surge, quiero más, más y más. Aparecen pensamientos de no haber logrado lo suficiente. Esa voz interna me dice que invierta incluso hasta todos mis ahorros o que recurra a un apalancamiento financiero. Lo domina la euforia y eso hace que fantasee con enormes ganancias y hasta ya está gozando de los beneficios o las cosas que va a cobrar con ese dinero que gana. Y de esa forma probablemente asuma riesgos que no pueda sostener. Y esto por un aparente estado de éxito. Cuando el inversor carece de competencia emocional, no sabe manejar su voz interna, que lo empuja a tomar decisiones seguramente más riesgosas que las calculadas, por la avidez de mayores ganancias. Pero cuando la acción cambia de posición y fluctúa a la inversa, el precio cae, los sentimientos de desconcierto, pánico, negación y apatía van llevando por tierra sus aspiraciones. Es como si sus sueños cayeran en la misma curva que sus propias acciones. Ante estas emociones desagradables, el sistema endocrino comienza a generar cortisol y adrenalina full, mientras busca una explicación que sostenga su decisión para contrarrestar los sentimientos dolorosos. El terror a las consecuencias negativas lo bloquea y lo hacen pensar que debe mantener la posición porque hay una creencia de que si no vendo, no pierdo. Ojo, no estoy diciendo que no vendan las acciones. El tema es que no lo deben vender a la primera baja. Deben escuchar las recomendaciones de su agente, de la empresa que los está ayudando a manejarse. De nada sirve nublarnos con el primer temor, por miedo a perder más o equivocarnos nuevamente. La tolerancia al riesgo financiero depende de nuestros sesgos cognitivos y emocionales. Los primeros errores de percepción que se presentan son el efecto de miopía cognitiva, exceso de confianza, ilusión de control, búsqueda de reafirmación y presión por resultados, generando apreciación distorsionada y un alto riesgo para la toma de decisiones. Aumentar nuestro patrimonio, todos queremos hacerlo. Es muy lindo y beneficioso para todos, pero necesitamos confiar para ello en los expertos. La recomendación es que debemos tomar dos decisiones importantes para hacer inversiones lo más seguras posible. La primera es confiar en los expertos reconocidos en el mercado. Empresas que puedan mostrar buenos resultados históricos, es decir, un buen track record. Y segundo, lo que deben hacer es aprender a gestionar adecuadamente sus emociones y sus distorsiones, apoyándose en un coach o en un mentor, quien los va a ayudar a manejar la emocionalidad y a desarrollar y cultivar algunos hábitos potenciadores para este tipo de inversión. Y estos hábitos son la disciplina, el enfoque, la paciencia, decisión,
capacidad de observación objetiva, templanza y humildad, entre otros. Esta es la única receta para poder sobrevivir a la montaña rusa emocional que significa estar en el mundo bursátil. Y para eso está Washington Capital. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Sonia. Definitivamente tu mirada como coach empresarial nos ayuda a ver la importancia de estar contenidos y acompañados para poder inspirar al máximo nuestro potencial personal y profesional. Además, nos ayuda a fortalecer nuestra autoconfianza, nuestra autoestima para tomar decisiones con mayor claridad. Realmente valiosísima tu mirada. Nuestro tercer participante panelista es el señor Daniel Ramsay. Daniel es contador público y licenciado en Administración de Empresas por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Magíster en Desarrollo y Defensa Nacional en el Centro de Altos Estudios Militares, candidato a doctor en Derecho y Ciencia Política por la Universidad San Marco, calificado en Administración de Crisis, certificado de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo. Ha sido director y presidente de instituciones financieras, empresas constructoras e inmobiliarias y medios de comunicación. Actualmente es socio de Baker Tilly en Perú, a cargo de los servicios de prevención de lavado de activos y presidente del Centro de Investigación para la Prevención de Lavado de Activos. Adelante, Daniel. Muchísimas gracias por la presentación, Carla. Gracias también, Washington, por permitirme compartir la mesa con tan dilectos profesionales. Felicitarte por tu presentación. Cuando hablamos de bolsa y cuando hablamos de inversión, probablemente uno de los factores fundamentales es la incertidumbre. La incertidumbre en las inversiones. Y en un mundo que es globalizado, la incertidumbre se alimenta de manera permanente, cada vez de más elementos, pero cada vez de mayor información y mucha más rapidez. Miren cómo habrá de ser de importante la información que se tenga, que pocos minutos antes de iniciar esta presentación de Washington, se anuncia al mundo que Donald Trump había sido dado de alta, y ha sido dado de alta, información confirmada, porque está firmado, del hospital militar en Estados Unidos. Por tanto, ¿cómo esa información, que ha sido materia del tema abordado, cómo nos puede cambiar en un momento las repercusiones de lo que puede ocurrir de aquí en adelante? Por eso, tan importante como tener información es saber procesarla adecuadamente y de manera oportuna. La globalización conecta a los países y hace que esa interrelación de los países y la economía prácticamente caminen en línea y los impactos sean casi directos. Ya no nos encontramos en una economía y economías separadas, que la información nos llegaba a las 24 horas. El caso patético de lo que estamos viviendo con Trump, saliendo de la clínica hace unos minutos, nos evidencia esta importancia. Las bolsas en el mundo tienen como factor fundamental la información también, pero la especulación también es parte inherente a su mundo y a su vida. Y con ello, como en alguna medida lo mencionaba Sonia, la aversión o la tolerancia al riesgo son fundamentales y conviven entre ellas. Es por eso que se demanda, y destaco y reitero de manera profunda, la necesidad de información potente, validada, pero también tener acceso permanente a esta información y una tremenda capacidad de análisis. Capacidad de análisis en función de esa información, el conocimiento y la experiencia y la madurez que se tienen en el conocimiento de los distintos mercados, de las distintas economías y de cómo se interrelacionan. Hoy Washington nos plantea el escenario frente a unas elecciones presidenciales y nos dice el pro y los contras que podrían tener la presencia o el que gane uno u otro presidente u otro candidato. Pero finalmente detrás de todo esto seguimos manteniendo la incertidumbre. Para nadie de nosotros es nuevo los ofrecimientos de un candidato y ciertamente
el cumplimiento. Pero aquí yo sí quiero destacar un factor que en mi opinión resulta fundamental. No es que los demás no lo sean, pero creo que independientemente de quién salga, su posición frente a las otras potencias o a las otras grandes economías devienen fundamental. Y una de esas economías es China. ¿Cuál será la posición independientemente de quién salga frente a China? Trump ha mostrado una relación hostil. Y detrás de esta relación hostil existe siempre, aunque lejana en estos días, la amenaza bélica. Pero lamentablemente la amenaza bélica trae por sí el crecimiento de la industria militar. Y el crecimiento de la industria militar tiene dos componentes fundamentales: la tecnología y la minería detrás. Aviones, naves, bajo distintos modelos. Por eso es importante. Entonces, esta incertidumbre también nos lleva a manejar todos estos escenarios y ver la posibilidad de ocurrencia y de impacto en nuestro país, porque finalmente es ahí a donde debemos de aterrizar, ¿no? Entonces, recordemos que ya en el año 1815, Napoleón decía: cuando China despierte, el mundo temblará. En el año de 1815. Y creo que hoy día es importante reconocer la presencia de China y reconocer que esta presencia representa que nos ubicamos frente a la mayor fábrica del mundo y al mayor acreedor del mundo. Washington nos decía que con Trump el aumento de la deuda ha sido histórico en Estados Unidos. Preguntemos cuánto de esa deuda el propietario, el acreedor, es China. China para nosotros representa un importante comprador. Es prácticamente el cobre. Estamos hablando de un país de miles de millones de habitantes en que la tecnología y consumo es tremendamente importante. No por ello menos importantes otras economías, pero en lo inmediato para nosotros devienen fundamental y creo que va a ser de alto impacto. Porque ambos países son grandes consumidores de nuestro producto. Aquí tenemos un dato que me parece fundamental. En nuestra economía se dice que nosotros como país empezaremos a salir a fines del año 2000 porque tenemos fundamentos muy sólidos en nuestra economía. Y dos de esos fundamentos son el cobre y el oro. Han hablado de los precios del oro, cómo puede estar en el orden de los $1.900 la onza. Pero ¿qué sucede llevado esto al Perú? ¿Cuál es el impacto que va a tener? Llevado ya a la parte de lavado de activos. En el Perú el lavado de activos asciende a $10.000 millones al año, lo cual representa que tenemos una economía distorsionada. Pero tengamos presente que la corrupción son $3.500 millones y el oro ilegal $2.000 millones anuales. La pregunta: ¿esa importante masa de dinero va a impactar necesariamente en la economía y va a ser un factor importante de distorsión de toda la suerte de indicadores? Pero ¿saben qué? Este dinero mal habido tiene que lavarse. Y en el proceso de lavado, el sistema financiero, que el sistema de inversión a través de la bolsa no le es ajeno. Por tanto, son componentes que también van a afectar, como afectará la informalidad, pero que también va a tener un fuerte impacto en nuestra economía. Y en medio de este escenario, creo que sí me parece importante alertarnos a todos de que el sistema financiero, creo yo, en mi opinión, en mi humilde opinión, va a ser afectado fundamentalmente a partir del año 2021. ¿Por qué? Porque va a ser el año en que los programas de Reactiva Perú deberían empezar a ser pagados. Y creo que el mayor impactado, porque ya venían arrastrando crisis, es el sistema de microfinanzas. ¿Y por qué menciono la importancia de esto? Porque el sistema financiero, la bolsa, es un componente importante de él.
Entonces, si tuviéramos que aterrizar con todos estos componentes, hay que tener mucha información. Hay que estar muy bien informado de lo que sucede en la globalización, lo que sucede en el mundo al instante. Hay que actuar rápido, equivocarse rápido, pero corregirnos mucho más rápido. Y esto no es ajeno en las inversiones en bolsa, con una particularidad. Un inversionista en bolsa no debería esperar rendimientos de corto plazo. Hay que tener templanza, fortaleza y ciertamente nervios de acero, porque son procesos que a veces pueden tomar más tiempo de un ahorro que uno deposita y lo retira en cualquier momento. Así no funciona. Por tanto, yo creo que la necesidad de recurrir a especialistas en estos temas, como en el caso particular y de destacadísima performance es Washington Capital en la persona de Washington López, es donde debemos recurrir. Pero eso no significa que nosotros estemos ajenos, pero reconozcamos que en decisiones de alto nivel de especialización debemos de recurrir a los mejores. Por mi parte, muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Realmente también tu mirada súper diferente y acertada, tan interesante tema expuesto por Washington, ¿no? Sobre todo que nos recomienda en esta etapa de tanta incertidumbre y volatilidad, ser un poquito más conservadores, ¿no? Hemos escuchado de los panelistas y experto principal estas intervenciones bastante acertadas a esta realidad, y quiero darle el pase a nuestro expositor principal para que haga el cierre y conclusiones de todo lo anteriormente expuesto. Adelante, Washington. Muchas gracias, Carla. Agradecer la participación de los tres panelistas, en primer lugar, por aceptar la invitación. En definitiva, no me equivoqué con el aporte de cada uno de ustedes. En definitiva, esta experiencia es lo más importante de transmitirle a todas las personas que están en esta audiencia. Me quedo con lo que dice nuestro querido director Daniel Ramsay respecto a la incertidumbre, ¿no? Y los riesgos que conlleva invertir en la bolsa de valores. Si bien es cierto, hoy la bolsa de valores americana está sobrevalorada, y sea quien sea al final el ganador de las elecciones, lo único que está generando es mayor volatilidad, una volatilidad que va a duplicar o triplicar una volatilidad estacional. Entonces, en definitiva, me quedo con los consejos que dio al final, que es justamente anticiparse a los efectos, ¿no? Tener estrategias y probabilidades para poder actuar rápido frente a una decisión, y sobre todo noticias que en definitiva hoy a través de la tecnología viajan al segundo, bien como es el caso de Donald Trump. Recuerden que el viernes al cerrar el mercado lo internan a Donald Trump y el mercado se cayó 1.5%. Hoy, porque supuestamente le dieron de alta Donald Trump, los mercados subieron 1.5%. O sea, subió exactamente lo que cayó. Entonces miren ese impacto y miren el dólar. El dólar el día viernes con la caída de Estados Unidos superó la barrera de 3.60, 3.61. Hoy con la suba de los mercados, en definitiva el dólar debe haber descendido a la zona de 3.59 o 3.60 tal vez. Sí, entonces quiero que vean lo correlacionado que están los mercados y lo importante que es tomar una decisión rápida, ¿sí? Me quedo con respecto a Sonia, con lo importante que es manejar la inteligencia emocional en las inversiones. Sobre todo inversiones en bolsa, que en definitiva tenemos tanta especulación con el efecto de las noticias y los rumores y las expectativas, ¿bien? Claramente, mi primer consejo, señores, es que si ustedes invierten en bolsa, nunca pierdan la disciplina en su estrategia de inversión. Confíen en sus análisis y simplemente esperen que el tiempo, como dijo Daniel, la inversión de largo plazo lleve el precio del subyacente que estás invirtiendo, sea acción, sea commodity, sea moneda, lo lleve a ese largo plazo que ustedes están proyectando, ¿de acuerdo? Entonces, ahí es donde ustedes van a obtener ese beneficio por el análisis y ese retorno en el tiempo por su inversión. Por lo cual, qué importante es tener un coach emocional que pueda hacerte, lo más importante, mantener la disciplina. Porque el problema del inversionista, que al final se vuelve un especulador, es porque rompe las reglas de su inversión. Si un inversionista mantuviera esas reglas de inversión, en definitiva, tendría un claro éxito en el largo plazo de sus inversiones, ¿de acuerdo? Entonces, qué importante es, en estos efectos y en esta coyuntura actual que nos encontramos,
de incertidumbre, de noticias, de elecciones presidenciales, no solamente en Estados Unidos, sino en Perú, qué importante es poder mantener la disciplina en un proceso de inversión que está bien enfocado bajo las teorías de portafolios, con los principios de diversificación, pero que si es que yo me asusto con alguna noticia o convierto en euforia, como bien explicó Sonia, alguna perspectiva de ganancia, estoy rompiendo mis criterios de inversión y con ello estoy violando las reglas de mi misma estrategia, ¿de acuerdo? Y finalmente, concluyo y me quedo con lo más importante del aporte de Wilder respecto al oro, que en definitiva hoy, sea cual sea el escenario, lo que va a generar es especulación, volatilidad, miedo en los mercados, y eso se va a transformar en la sostenibilidad del precio del metal y el crecimiento, digamos, no solamente del oro, sino de los metales en general, el cobre, la plata, para los próximos meses, ¿no? En definitiva, creemos de que existe una oportunidad todavía para la compra de oro, para las mineras de oro, y en definitiva este rally de los precios del oro, que son sostenibles bajo la perspectiva técnica y fundamental, le otorga a Perú la posibilidad de poder recuperarse de esta crisis pandémica lo antes posible a comparación de Argentina o Colombia o el mismo Brasil, que no son países, digamos, en el cual su PBI dependa netamente de la minería. Nuestra concentración prácticamente es un 70-80% del GDP en nuestra economía, por lo cual eso nos da un upside superior respecto a Latinoamérica en general, ¿de acuerdo? Entonces, finalmente, señores, decirle a todos los miembros que nos están escuchando de que existe una oportunidad en el corto plazo para las inversiones en bolsa. En definitiva, los que tienen mayor experiencia podrían operar y ganar un retorno importante con una caída de los mercados, que se llama una posición en corto. Las personas que deseen un perfil más conservador pueden obviamente ir largos en los sectores de refugio, como el oro o algunas monedas de refugio. Y simplemente las personas que sean totalmente conservadoras, les recomiendo quedarse en cash, esperar, visualizar de cerca, no este proceso electoral, y para la época de diciembre o el 2021, en donde se van a generar diversas oportunidades de compra, sea el momento adecuado, ¿no? El momentum y el timing para que ustedes puedan surgir y llevar sus inversiones de renta fija a renta variable, ¿no? Y ahí está el ejemplo que yo siempre les doy de Credit Corp en la última crisis del 2008. Y para cerrar la exposición, los dejo con esta idea. En la crisis del 2008, las acciones de Credit Corp perdieron de $150 la acción a $33. Fue una caída casi del 70%, ¿bien? Con la crisis subprime del 2008. La persona que en el 2008 hasta el 2018 dejó sus fondos en un fondo mutuo o en una cuenta a plazos, ganó 5% por año, ganó 50% en esos 10 años, ¿ok? Que obviamente para una expectativa de que es seguridad del dinero, cumple mi necesidad, pero para una expectativa de retorno y costo de oportunidad, la mejor opción para mi dinero por año, en definitiva, sabemos que no fue la mejor opción, teniendo en cuenta que las opciones de Credit Corp subieron desde el 2008 de $33 al 2018 a la zona de $250 la acción, lo cual en definitiva generó un rendimiento de 650%, siendo en definitiva el gran negocio para los bancos en Perú, pagando 50% por 10 años de tasa a estos fondos y ellos marginando 600% en su mismo core de negocios o en sus acciones puntuales, ¿bien? Entonces siempre dejo yo esta filosofía, por ejemplo, esta pregunta a toda la audiencia, ¿no? Mucha gente en el 2008 dijo, uy, ¿cómo yo no estuve en ese año? ¿Cómo no tuve la liquidez de ese año para invertir en bolsa? Bueno, señores, los mercados son cíclicos y la oportunidad nuevamente vuelve a surgir frente a sus ojos hoy con la crisis pandémica. Credit Corp de $250 la acción ha caído a $120 la acción a valores actuales, ¿sí? Por lo cual, en los próximos 5 años, bien, claramente nosotros proyectamos que Credit Corp no solamente va a superar la zona de 250, sino tal vez realice $350 o $400 la acción, por lo cual he ahí la estrategia que va a aplicar cada inversionista. ¿Van a ser de los que se queden en renta fija y se conformen con un 5% por año, o van a darse la oportunidad de aprovechar estos precios subvaluados
y comprar acciones de los bancos para que en los próximos 5 años, o acciones en general del mercado, para que en los próximos 5 años ustedes puedan obtener ese 600% de rentabilidad. Bien. Muchas gracias, Carla, muchas gracias a todos los presentes, a los panelistas. Ha sido para mí todo un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Washington, y al panel de lujo que nos ha acompañado el día de hoy, sobre todo por abordar temas claves que podrían impactar en nuestra economía y nuestras organizaciones, ¿no? Siguiendo con este ciclo de foros que Acacia Empresarial pone a disposición del sector empresarial, justamente con el objetivo de prepararnos y seguir prevenidos en esta coyuntura, la próxima semana estaremos con un tema fundamental para esta nueva normalidad. Justamente estará con nosotros Martín García, gerente general de Netix Perú, con el tema de las ventajas que tenemos de tener los servicios informáticos en la nube. Dicho esto, mañana les estaremos enviando el flyer para que se puedan unir con nosotros el próximo lunes en el mismo horario y en la misma sala. Muchas gracias por acompañarnos y buenas noches.